Buenas, buenas. No sé si se volvió a conectar. Hola, hola. ¿Agarró? Bueno, ahí creo que se volvió a conectar. Pero bueno, no sé qué onda. Hermano, acá estamos. ¡Ey! Bueno, se volvió a conectar, pero Vamos, vamos con la segunda parte del segundo capítulo. Para los que lo van a estar viendo, va a quedar grabado en dos partes este capítulo. La primera sí. parte, llegamos hasta el punto en el que Martín nos contaba cómo armó su inmobiliaria del toilet y cómo subía 40 anuncios diarios y eso le permitió encontrar leads a 500 kilómetros a la redonda de Rosario que decían, el sábado vamos a ver 3 departamentos de los 10 que me mandaste por foto, único que lo hacía y pasaba 15 horas laburando para hacer eso. Bueno, vos me decías que hoy hay gente que hace esas cosas. Yo, para darte una idea, en esa época tenía mucho más visualización porque no había nadie que lo hacía. Claro. Vos entras a una página de aviso y te vendían una pava, una bicicleta y había. Pero vos imaginate en una sola página 40 avisos, eran 50 avisos, en la semana eran 300, al mes eran 1000, era todo el tiempo, ¿me entendés? Todo el tiempo. Después, obviamente, inmobiliarios se fueron avivando, fueron haciéndolo y que esto y lo otro. Y bueno, lo que me empezó es que empecé a contactar con un montón de gente con poder adquisitivo, gente de España. En esa época, ¿te acordás que el quilombo del 2001, Sí. 2000 se fueron un montón? La gente en España juntaba unos mangos y quería comprar propiedades acá. Entonces la gente de España me empezó a contactar, le empecé a vender a pibes que vendían en España, a pibes que vivían en Italia, a gente que vivía en Inglaterra, le empecé a vender departamentos donde los pibes me contactaban, yo iba hablando, tú, me decían, che, habla con mi viejo, habla con mi hermano, habla con mi tío, yo iba, les mostraba, se hacía una Mandaban, reserva, viajaban, a veces tenían un poder, y empecé a vender de esa manera. Lo que me empezó a pasar es que esta empresa con la que estaba trabajando era la número uno en ese momento en Rosario. Llegó a tener 50, no sé, 50 edificios en ejecución a la vez, era las mejores monstruosidad. vistas y todo. Entonces, ¿qué pasa? Un día empiezo a pegar, pasó como un año, empiezo a pegar mucha onda. Yo ya, obviamente que me iba un poco desarrollando, me había comprado una notebook. Ah, otra cosa, a toda esta gente del campo que yo le mostraba, eh, dónde le tomaba la reserva, Claro, dónde se hacía la operación, claro. eh, no los pasaba a buscar en auto, digamos. Me Lo tenía en esperaba en contacto. el departamento, iba con el colectivito a esperarlo en el departamento. Claro, no, me iba en Bondi, me bajaba 2 cuadras antes por las dudas y llegaba caminando al departamento. Claro. Y la típica, bueno, porque vos no ibas a ver un departamento, ibas a ver dos o tres. Entonces me decían, aguantá y tomo agua. Me decían, Los paisanos ya se ofrecían a llevar. Si dale, vamos en mi auto, no pasa nada. claro, yo me hacía el boludo también, ¿entendés? Porque yo no tenía esa cuestión. Entonces, esta constructora una vez me dice, che, mirá, este año de todas las inmobiliarias grosas que tenemos, y vos sos uno de los que más nos vendiste. Cuando se enteraron que andaba en Bondi, que no tenía oficina, que no tenía, que no tenía computadora, que esto, que otro, dijo, pará. Entonces, una vez me acuerdo que me llaman, me juntaron, el dueño, los hijos, y me dice, mira, tenemos un ofrecimiento para hacerte. Queremos ofrecerte la gerencia comercial de la empresa, de que seas el gerente comercial. Entonces, me dice, acá vas a tener tu oficina, tu esto. Claro, porque muchas de las operaciones que yo tenía que llamar, lo llamaba y le decía, fulano, me tenés que prestar la oficina. Vamos a cerrar con este, claro.
Claro, porque tengo uno y ahí para cerrar, me tengo que prestar en la oficina, ¿me entendés? Y ya me conocían y ya había una dinámica y la verdad que ellos me dieron una mano enorme, siempre me ayudaron mucho, porque uno se va encontrando con gente así. Y lo loco que después de unos años, me acuerdo que hubo un evento de la empresa, que ya nosotros ya teníamos como 4 o 5 sucursales, los invité todos y le pude dar las gracias delante de toda la gente, porque la verdad que me dieron una mano bárbaro. Entonces yo le digo, bueno, déjame que lo pienso, le digo, ¿viste? Yo a mi casa digo, no, yo no quiero ser un empleado, ¿viste? Claro, Digo, entonces al otro día voy y le digo, bueno, yo lo acepto, pero yo sigo siendo Departamento Rosario. claro, Y entonces en ese momento le planteé otro negocio, le planteé un negocio donde yo era exclusivo de ellos, solamente vendía los departamentos de ellos, no vendía otros departamentos, claro, le atendía a las inmobiliarias, le ayudaba a que las inmobiliarias, porque las inmobiliarias vendían absolutamente todo, le atendía a las inmobiliarias, ayudaba a que las inmobiliarias vendan y le vendía en forma directa, claro, ¿sí? Entonces arreglo una comisión por lo que yo vendía, todos los contactos que iban a la constructora me los pasaban a mí y los atendía yo, y la inmobiliaria que vendía, yo me llevaba un 1% por la inmobiliaria que vendía. claro. Entonces Bien. había inmobiliarias que tenían 50 años que vendían y yo me llevaba una comisión. Claro. Me vendía una Digamos, fuiste a cubrir ese puesto, pero como como un socio un chiquitito, socio ¿no? chiquitito ahí. ¿Sí? Y bueno, y de repente empecé a tener oficina, de repente me compré un autito, de repente me mudé, de repente, bueno, empezaron a pasar ciertas cosas, de repente tuve mi primera oficina, de repente tuve mi primera empleada, de repente empezaron a Claro, pasar, de repente tenía más dinero para publicidad y de repente era el gerente de esa empresa. Entonces empecé a relacionarme con todo un mundo donde sí había una gran parte, decían, este es un croto, no le demos bola, y otros que decían, che, mirá el croto, ¿dónde llegó? claro. Pero, Den una y mano. después otros que decían que laburaban adentro también, que eran arquitectos, que esto, lo otro, que veían el movimiento, decían, a este no fue al jockey, este no fue al colegio tal, este no fue a este no fue al otro. Pero bueno, tuve la suerte de que la gente que representaban decía, a mí me chupa un huevo, si fue o no fue, a mí me importa si me vendo o no me Y vendo. vende no vende, claro. Y si es honesto o no es honesto, ¿me explico? Principio y valores y resultado. Principio y valor y resultado. Principio, valor, resultado. Y con esta idea de empezar, después me empezó a pasar de que todas las inmobiliarias hicieron página web, todas empezaron a publicar, pero ¿qué pasa? Mientras ellas todas empezaron, yo ya estaba pensando en el siguiente paso, Claro. Estaba un pasito más adelante. que el próximo capítulo voy a hablar de uno de esos, que fue un boom total. Bien. Entonces, me empezó a pasar de que empecé a vender mucha cantidad de departamentos. Y vendía mucho desde el pozo, desde recién Claro, arrancaba, antes, porque en esa época se había puesto de moda el fideicomiso. No claro, existía el fideicomiso. Entonces ya empecé a conocer al escribano, ya empecé a conocer esto. El escribano yo le llevaba laburo, ya cuando lo llamaba me recibía bien porque yo le llevaba laburo, me prestaba la oficina, o le decía, che, ayúdame a cerrar esta venta que la gente está insegura. Bueno, venite y el escribano le daba una charla y lo cerraba. Empecé a entender un montón de cosas. Como para mí cada venta era muy importante y cada cliente que había a distancia, yo le dedicaba mucho amor y le ponía mucha energía y no pensaba en el dinero, ¿me entendés? claro, Pensaba, para mí era un juego, ¿me entendés? No claro, claro. pensaba en el dinero. Y cómo, a ver, una cosa que está importantísima acá, cómo el valor vincular te llevó a a lograr todos estos objetivos, a cumplirlo, a estar 100% enfocado en la creatividad, en la construcción, sin pensar en la guita y después la guita llegaba por consecuencia, digamos, o la venta, etcétera, etcétera. Pero lo primero era contactar con personas. Y cómo también de esa forma, el contactar con personas y abrirte con sinceridad sin querer caretearla, porque en la reunión esta inicial que contaste en la primera parte, que está en otro video, donde decís que fuiste y lo quisiste chamullar al dueño de la empresa y el tipo era un tipo de calle del mundo que había estado donde vos estabas y llegó a ese lugar, te dijo, cuando vos te sinceraste,
el tipo te abrió la puerta y te dijo, si te voy a dar una oportunidad. Porque él seguramente había pasado por una situación similar, pero se dio cuando vos te sinceraste y te mostraste tal cual eras, digamos, ¿no? Mirá, sí, sí, totalmente. Y eso fue un poco, eso que te había dicho anteriormente, pensar un negocio como que no existe, lo creás de cero. Y también lo pensé, pensar en un servicio que no existe y crearlo de cero, ¿no? Claro, Y yo era pendejo, era pibe, y el negocio inmobiliario tiene mucho ego, claro, tiene mucho ego. Mira, la primera vez que vendo mi departamento, un departamento caro, la primera vez, era un departamento con vista al río, era un dúplex que tenía como 280 metros cuadrados, un departamento que recién arrancaba la obra, eran todos departamentos así grandes, este era el más grande del edificio, y era un departamento que costaba desde el pozo como $650.000. claro. Eh, y me acuerdo que me llama una persona por ese departamento, y me junto. Me junto con él, me junto con la mujer, era una persona del campo, era un paisano, Claro. un tipo que tenía mucho conocimiento, muchas cosas, no era la primera propiedad que compraba, se había calentado con eso, querían. Y claro, me preguntaba un montón de cosas que yo hacía agua. Claro, Pero yo me acuerdo que él me preguntaba algo, me decía, ¿cómo va a ser el sistema de calefacción? Y no tenía la más puta idea. Entonces le digo, no, la verdad que no sé. Me anotaba, sistema de calefacción. ¿Cómo va a ser el piso? ¿La mesada va a ser del mármol italiano o va a ser del mármol tata? No, no tengo la más puta idea, me anotaba. Entonces me mataba preguntas desde eso hasta lo contable, hasta lo notarial, hasta esto. Entonces yo agarraba y pin, pin, me anotaba, me anotaba. anotar. A la media hora lo llamaba y le decía, no, el piso va a ser tal y tal, tal. El notarial va a ser tal y tal y tal. Nunca le dejaba de contestar. Claro, Pasó como un mes fue la negociación, él estaba entre comprar esto y comprar otro de otra empresa. Cuando llegamos al momento de la firma, estaba la escribanía, estaba esto, estaba la mujer. Yo me acuerdo, yo no usaba saco, corbata, era un pibe, claro, tenía 20 y pico de años, yo tenía mi onda, ¿no? sí, Me acuerdo que una de las primeras veces que me junto con el tipo, el tipo me dice como, así te va a vestir, ¿viste? Va, como, claro, claro. me imaginaba un inmobiliario con saco y corbata, Traje, claro. ¿entendés? Y me acuerdo que la mujer, una onda bárbara, le dice, no seas viejo choto, ¿no? Es que No me vos, porque moleste, chico. claro, vos porque sos un viejo, los pibes no se visten así, ¿me entendés? La mina tenía una onda bárbara. Y el loco como que me tomó cierto cariño. Cuando se cierra la operación, vos calculale que eran casi $20.000 de cada lado que me tenían que pagar de comisión. Claro, Entonces, el tipo en el momento me dice, mira, yo no traje la plata para pagarte a vos, pero te voy a pagar, quédate tranquilo. Ahora, yo no entiendo cómo vos me hiciste para vender el departamento, que me dice, porque no sabías un carajo, me dice el tipo. claro, Y yo le digo, uy, no me digas eso, si yo nunca dejé de contestar. Y el tipo me dice, no, te voy a decir algo que te va a servir. Yo estaba por comprar otro departamento, pero el dueño de la otra inmobiliaria me decía siempre que sabía, yo le preguntaba algo y siempre me volaseaba, claro. porque no aceptaba decir que no sabía. Dice, Exactamente. y vos no sabías un montón de cosas, pero tu no saber con una respuesta a la hora fue lo poderoso, me dice el tipo. Claro, Dice, y a mí no me molesta que la gente no sepa, a mí me molesta que la gente me mienta. claro, Y el otro, con tal de decir que no sabía, me zanateaba cualquier cosa. Y eso me claro. molestó un montón. Dice, y vos me vendiste por tu simplicidad, por ser auténtico, por ta. Claro, lo más fácil es cuando no sabemos, no sé, mira, no sé, la verdad que no sé, no te puedo responder de esto. Y bueno, y después lo resolvía porque te iba a investigar. O sea, no te quedaba con que no sabía. Ya, bueno, vamos a ver, esto me está poniendo a prueba. Qué fantástico. Y Entonces, es una vez más la autenticidad de mostrarte tal cual sos. Porque cuando querés impresionar al otro y el otro
ya sabe perfectamente y vos lo querés impresionar, estás perdido. Así que fue divino, ¿entendés? Fue divino, entonces, obviamente, ahí empecé a invertir, a tener un poco más de capital, a, a poder moverme de otra manera. Hay otro capítulo que habla que vamos a hablar más adelante, que hablan de las pérdidas y cuestiones así, Claro. pero como para hacer un adelanto cortito, mucho de lo que gané el primer año de laburo, íntegro me lo robaron. Íntegro. O sea que eso fue un aprendizaje terrible. Vos ponés a pensar un año y medio, 2 años laburando y que de repente entran a tu casa, No te queda nada. no te queda nada. Pero eso es otro Lo vamos a dejar para aprendizaje. otro. Otro aprendizaje que está el capítulo más adelante. Bueno, entonces empecé con esto, Departamento Rosario empezó a crecer, empezó a sonar en la radio, empecé a sacar avisos y empecé a ir por una rama no tradicional, donde todas las inmobiliarias iban por acá. Yo, sin quererlo o queriendo, había encontrado un canal de venta nuevo. Claro, Que ese canal de venta nuevo lo encontré, ¿por qué? Por la necesidad. Por la claro, necesidad de decir, no tengo una oficina, entonces soy una oficina virtual. claro. La necesidad es la madre de todos los inventos. Y ahí es donde entra la actitud que tenemos frente a esa situación. Porque nos podemos quedar en víctima, no, como no tengo, no empiezo. O, bueno, yo voy a encontrar la forma de resolverlo y voy a seguir adelante. Un detalle que es lo que vos me decías recién, ¿cómo empecé yo? Algunos chicos que ayudé y acompañé después a crecer sus marcas personales o que empezaron a trabajar. Yo empecé grabando videos en internet, borrando aplicaciones porque no podía, ni siquiera tenía memoria para grabar un video. Grababa un video, borraba ese video, o sea, lo subía a la plataforma, borraba ese video, grababa otro video, lo subía, borraba ese video, pero había que hacerlo, dijo, lo que hay que hacer. Cuando tenés un objetivo ahí, vas a tener la creatividad de resolverlo y para adelante. Qué loco, ¿no? Oh, y los 3 libros que tengo, Martín, hay uno que ya está, que está, Sí, que lo lo vi, pude lo vi. impreso. Tengo otro que está en modo ebook y uno que lo estoy terminando. Los 3 los empecé a escribir con una computadora que no podía estar desenchufada, que me la habían prestado y era la computadora que daban gratuita en Argentina en la escuela. Una hermana que la tenía guardada en una caja en el armario, me la prestó, yo la tenía que tener enchufada, escribía ahí y guardaba. Y rezaba a todos los dioses de que por favor no se vuelva a aprender al otro día para poder seguir escribiendo. Y hoy, bueno, hoy está materializado. Pero quiero decir que es cuando nosotros tenemos la capacidad de resolver y de avanzar, se puede. Mostralo, mostralo. Materializado, mira. Y hay que hacer, mira que a lo que llegaste vos diciendo, tengo que hacer, no sé qué, y fue una creación total esta, decir, A ver tengo esta adversidad, la trasciendo. si vos estás de acuerdo conmigo. Nosotros que tenemos la posibilidad de, a través de tu academia, mi academia, hablar con mucha gente que recién arranca, con mucha gente que tiene un laburo, mucha gente que arranca, la gente siempre tiene en su cabeza que tiene que arrancar con un capital O con todo resuelto. o con todo resuelto, que es peor todavía. Y, y la gente no se da cuenta lo interesante que son los ceros, lo interesante que es estar en cero. Bueno, Las mejores ideas, las mejores empresas se construyeron de cero. Te lo digo yo que no estoy en cero y cuando tengo que emprender algo ahora, vos ya lo emprendés de otro lugar. bueno. Y, y el cero, el tocar el fondo o el estar en el fondo, te genera una energía, te genera una imaginación, te genera una creatividad que de otra manera no la generás. Y después te da esa, como cuando trascendiste esa situación, que fue lo que te pasó y me pasó a mí, y me pasa en muchas ocasiones, cuando estamos por iniciar un proceso nuevo, polarizamos y decimos, si yo ya estuve en cero, no pasa nada, puedo construir otra vez lo que hice hasta ahora.
no pasa nada, no me va a pasar nada, porque ya estuve ahí y la pasé bien, porque conocí un montón de gente, disfruté y estuve bien. Entonces, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Empezar de nuevo? Ya lo hice. Sí, pero hay un montón de gente que le tiene pánico a eso, ¿no? Al empezar de nuevo. Lo que pasa es que cuando vos empezás un negocio con dinero o con herramientas, validás el negocio y el resultado en eso. Cuando Claro, vos empezás un negocio en cero, el único resultado depende de vos, claro, de poner la actitud. ¿sí? Vos ¿Sabés fijate qué? esto, saco un aviso en el diario que me sale tanto dinero, lo tengo, lo pago, a ver si me llaman. Y Claro, el cero es, tengo que hacer 40, 50 de eso por día, descontroladamente, porque no tengo la plata para eso, y no hay chance de que la gente no me llame. claro, ¿Me entendés? totalmente. Vos que sos una persona que trabaja con las energías, lo vas a saber explicar. Yo no sé explicarlo a nivel energético, qué es lo que pasa, pero se No, bueno, mueven es dos una energías cuestión distintas. de creatividad y de poner tu energía al servicio de la creación, ¿no? Y trascender esa situación. Y bueno, tengo un conflicto, no me victimizo y avanzo. Y el desapego al resultado también, porque vos dijiste, mira, estabas en un negocio inmobiliario con un amigo que no quiso dejar el negocio familiar para abrir esta nueva empresa creativa. Tuviste que vender el autito que tenías, o sea, viniste en cero de México. Avanzaste un poquitito, estaba 2 años yendo en micro y volviendo caminando, pidiendo plata para que te lleven, comprando el sándwich para el mediodía, porque no pedir prestado para eso, porque no tenías. Conseguiste un autito y lo tuviste que vender para empezar de nuevo de cero, y no dudaste de eso. Y después pusiste el trabajo y la creatividad en hacerlo. Una de las cosas que me pasa a mí también, cuando me encuentro con algunos chicos. Cuando yo estaba en México también, que lo hablamos un poco en el capítulo pasado, empecé a trabajar en un resto. ¿Sabía hacer esto? Sí, sé. Me puse a estudiar toda la noche para saber lo que tenía que hacer al otro día. No tenía pilcha, fui con la ropa que tenía. A la semana ya tenía mi chaquetilla porque me la había prestado un compañero. Yo salía a laburar todos los días 11 de la noche, la lavaba a mano, la estrujaba, la colgaba para el otro día tenerla otra vez para ir a trabajar con una chaquetilla impecable, sin una manchita de nada. Eso lo hice por un año. Llegó al punto que en un momento podía llegar a ser a ser el jefe de cocina de ese lugar. No lo quise por experiencia o por querer seguir viaje o hacer otra cosa, pero pasé por ese proceso y no me quedé con que no tenía la chaquetilla para ir, con que no tenía experiencia en eso. Me puse a estudiar y lo hice. Empecé en un proyecto agroecoturístico. Los primeros 2 meses fui caminando 5 kilómetros a las 5:30 de la mañana y volví a las 2 de la tarde. Iba y volvía caminando. Y hay que ir, viejo. Después te digo que aparecieron autos, aparecieron contactos, apareció gente, apoyo y todo el aprendizaje que te da a poner ese laburo. Pero hay que tener ganas de hacerlo. Sí, o a lo mejor en esas caminatas que hiciste de 5 kilómetros durante un año entero, cagándote de frío, cagándote de calor, en esa caminata justo se te ocurrió la idea millonaria, ¿viste? Totalmente, aparece. Pasa eso. Y otra cosa, vos fíjate que lo que vos planteás, que se me viene a mí en la cabeza, que es un poco lo que yo le trato de explicar a la gente, es el triunfar o no triunfar no es solamente la idea, sino es aguantarse el proceso. Hay un Proceso. montón de gente que tiene ideas bárbaras, pero no se aguanta el proceso. Si yo hoy agarro a un pibe y le digo, venite a laburar gratis a mi inmobiliaria, por decirte una cosa, y aprendé este laburo porque te va a cambiar la vida, nadie lo va a hacer. Y si le digo a una persona, venite a laburar a mi empresa, te pago un sueldo y comisiones, a los 3 4 meses no vende, Se va. y también se pincha. La gente se pincha muy rápido. Es Por como decir, la, vos estabas escribiendo el libro y decís, se me apaga la computadora. Uy, se me apaga, se me apaga, se me apaga. Decís, no, esto no lo tengo que escribir. Y lo seguís escribiendo igual. claro, Estamos grabando este en vivo y lo que hablábamos el otro día. Y te ven, después lo ven 100 personas, 200 personas. Y vos decís, no lo hago más porque no lo ve nadie. Y de repente, de hacer un vivo todas las semanas, el video después, dentro de 2 años, decís, wow, mirá la cantidad de gente que me está viendo, pero la gente no se claro, aguanta el proceso. ¿Por qué? Porque la gente no hace las cosas para uno, está siempre viendo qué es lo que se devuelve o qué le retribuye el otro.
La retribución instantánea y tiene que ver con una cuestión, una dosis dopamínica alta que estamos viviendo en este momento de querer el resultado instantáneo o la información instantánea y ver enseguida el rédito de alguien. Yo pongo energía en esto y quiero ver el rédito en esto. Y por lo general siempre llega por la tangente, llega por el costado, no por el lugar en el que iniciamos un proceso. Pero aguantamos el proceso y nos fuimos transformando. Y el proyecto también se fue transformando, siempre con un norte. Y ahí aparece la magia, por un costado que ni lo esperábamos. Y ahí es donde pasa lo lindo. Fíjate que una de las cosas que decía, y hoy esta semana lo estoy hablando con un discípulo que estoy trabajando y que lo hacemos presencial, y se lo ganó por esta insistencia de contactarse y tal, y ofrecer su servicio, y dice, che, pero yo puedo hacer esto y esto y esto, bueno, dale. Yo me acuerdo cuando era chico, ir tantas veces a romper al carpintero, que en un momento el carpintero me empezaba a enseñar, pero iba primero y te quedaba paradito ahí al lado. Y después iba y le llevaba un mate, ¿viste? Y después se agarraba el martillo cuando estaba mirando para otro lado, hasta que un momento dice, bueno, vení, pide que te enseño. Y estaba capaz que un año entero yendo a aprender, y por un momento agarraba la máquina, y después ya estaba haciendo un mueble, y cuando te das cuenta estaba vendiendo los muebles, estaba teniendo el negocio. Pero hiciste el proceso sin esperar nada a cambio, simplemente con la intención de ayudar y de aprender. Y cuando nos bancamos esos procesos, la cosa pasa, Y también indiscutiblemente. a mí me gusta creer y creo que la vida es mágica y a través del universo o de Dios o de cualquier cosa. Yo, por ejemplo, si en ese momento me preguntaba, ¿quién me va a comprar a mí un departamento de $100.000 o de $200.000 si mi círculo no es? Yo no me preocupaba por eso, yo me preocupaba por publicar todos los días y dejar que el universo se encargue de mandarme esa persona. Claro. ¿Me entendés? Es como el que recién arranca, no sé, hay una persona que toca música. Y dice, ¿qué? ¿Pero quién? ¿Cómo voy a conocer yo a un productor? No, vos no te preocupes de eso. Vos todos los días subís una canción que en algún momento Dios o el universo, como lo quieras llamar, se va a encargar que un productor escuche tu canción. Claro. Pero tenés que poner el trabajo, porque si no pones el trabajo, no va a llegar las cosas porque reces, no va a llegar la cosa porque visualices o no va a llegar. No, tenés que poner el trabajo todos los días. O empezar con esto, decir, no, yo no quiero empezar a tocar o a componer porque necesito la guitarra con esta marca y con el equipo de música tal. No, no, viejo, hay que meterle. Si no tenés instrumento, meterle tapeo, hacer alguna cuestión rítmica y cantar y empezar a subir y la cosa pasa. Así funciona, así funciona. Así funciona el universo, así funciona la magia. Pero si no moves el culo, no pasa nada, No ¿viste? pasa nada, totalmente. La acción se define, eso es lo que nos va a llevar al resultado. Y sin esperar el resultado llega, digamos, hacer por hacer y por sentirse bien y alineado con lo que estamos haciendo, a gusto, poniendo energía en eso. Totalmente, bueno. Tremendo, hermano. Este capítulo estuvo dividido en dos y pasamos un poco por Bueno, espero que en otra parte no se haya perdido. Calculo que No, habrá quedado por ahí. está guardada, después la buscás en los archivos y la vas a poder compartir como primera parte y segunda parte. Bueno. Estuvo Así que, fantástico porque hablamos de todo lo que fue tu experiencia, de cómo la experiencia la primera parte o el primer capítulo abrió paso a este y es cómo dejar todo lo que tenía la seguridad para ir tras un sueño, te dio herramientas para después construir tu negocio inmobiliario que a la vez fue una puesta en jaque de la experiencia, decir, bueno, tengo que hacer algo sin herramientas y te acordaste de todas esas herramientas o se alinearon todo lo que aprendiste para, para ponerlo al servicio de la creatividad. Y sin esperar los resultados llegaron de manera alucinante. Y después otra cosa importante, Martín, que quiero hacer énfasis. Las veces que fuiste completamente sincero y te demostraste tal cual sos, es que se dieron los mejores resultados. Te presentaste con una capacidad, pero después te rendiste y dijiste, mira, la verdad es que necesito una oportunidad. Y el tipo te abrió la puerta y terminaste siendo un gerente empresarial o gerente de venta de esa empresa. Y el otro tipo que cuando hiciste el salto cuántico de vender el departamento de 600 lucas, dijiste, mira, la verdad que no sé eso. Preguntas básicas que a lo mejor cualquiera podía responder porque decía, no, no lo sé, no lo sé. Y fuiste vestido no para aparentar, sino lo que vos estabas haciendo en ese momento. Que el tipo después te gratificó. totalmente. No es lo que la gente se piensa, ¿viste? Lo que se ve es lo más sencillo
y lo que mejor garpa es ser uno mismo y ser sincero, ¿viste? Es tal cual lo Ser, dijiste vos. Eh, ser, ser, hacer, tener. No es tener para ser y hacer. Es ser primero, hacer, y en ese hacer vamos a ir reconstruyendo el ser. Digamos, el hacer retroalimenta el ser para mejorar a cada rato. Ser, hacer, ser, hacer, ser, hacer, y los resultados llegan fácil, tranquilo. Che, no sé si, ni me fijé si había alguien que había preguntado algo, porque la otra vez que nos fuimos había gente que había preguntado algo y no le dimos ni Estábamos pelota. entusiasmados en la charla. Sí, ni pelota, ¿no? Un comentario ahí de apoyo decía que bien posta, Qué digamos, bien posta, sí. Entonces, estaba vos justamente hablando y de la, esa cuestión del ser. y en la otra charla, bueno, después veremos, cualquier cosa nos vuelven a preguntar. Para ir cerrando, yo te voy a pedir algo, porque vos sos muy bueno en eso. Una persona que hoy está en esa situación que estuvimos nosotros, que está en cero, que está en su trabajo que no es feliz, o está buscando qué hacer, o que tiene un sueño y tiene ganas de llevarlo adelante. Eh, ¿qué palabras me puede decir en resumir todo lo que venimos hablando? Es qué acción tiene que tomar o cómo tiene que abrazar eso o cómo lo tiene que caminar. Por ejemplo, esto que hablábamos de nada es automático, todo lleva tiempo, hay que meterle mucho huevo y no estar pendiente del resultado. Bueno, Bien, vos sos bueno para dar ese mensaje. Yo no, está esa buenísimo. parte no. Yo soy bueno para hablar, pero para resumir, como Ah, hacer vos, en ese sentido, eh, me gustaría que les deje este cierre a la gente. dale, bueno, está buenísimo. Mira, hay dos formas. Una es la que aplicó Martín y la que apliqué yo muchas veces, pero que eso demanda de mucha convicción, mucha energía y en los momentos más bajos saber qué estás haciendo y dando lo mejor, que es arriesgarte al 100. Nosotros tiramos todo por la borda, quemar naves, dicen en desarrollo personal, quemar naves y empezar el proceso. Así, bueno, yo termino con esto y empiezo con mi proceso y le meto toda la actitud sin esperar el resultado y sé que en algún momento va a llegar. Que fue en tu caso vender el auto, cerrar todo e irte al carajo. Yo lo hice muchas veces también. Pero hay momentos en donde es decir, ¿para qué carajo hice esto? Bueno, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Requiere de mucha convicción. Esa es la número uno, quemar naves. Pero hay una que es un poco más progresiva, y que puede hacer de manera más armoniosa sin desequilibrarte mucho, que es dedicarle un momento del día exclusivamente a lo que querés hacer. Totalmente. Vos tenés un laburo a lo mejor y eso te mantiene. Entonces vas a mantener eh, las condiciones necesarias de vida cubiertas. Techo, alimento y cierta seguridad. Pero dedicarle 2 o 3 horas al día exclusivamente a lo que te gusta hacer. O 2 horas, todos los días, todos los días. Hacelo, hacelo, hacelo. Por más que no tenga ganas un día, lo haces igual, lo haces, lo haces, lo haces. Y poco a poco esas 2 horas se van a ir convirtiendo en 3, en 4, en 5, y te va a empezar a redituar sin buscar el rédito. Y primero se va a equiparar con tu trabajo en el que estás ahora. Hasta que vaya un momento en que lo va a pasar. Una vez que lo pasa, ahí es en el momento en que empezás a pensar en soltar el otro. Pero lo puedes inventar, espera un par de meses más, espera un año más, hasta que llegue un momento y decir, bueno, ya está, la verdad que estoy perdiendo demasiada energía allá y voy a seguir apostando a lo que estoy haciendo. Esa es la forma progresiva de hacerlo para mantener el equilibrio energético, porque cuando nosotros perdemos, o sea, decidimos quemar naves, que es la primera opción, que es la que nosotros hicimos muchas veces, hay un momento en que no tenemos la necesidad de básica cubierta y a medida que pasan los años, eso demanda mucha energía y mucha cabeza. Cuando sos joven, tenés 20 años, no te pasa nada. Dormir en la calle, si no comés por 3 días, no pasa nada. Pero cuando vos tenés cierta edad, por ejemplo, pasás los 30, 40 años, ya si un día no comés, te empieza a preocupar. Si llega el no pagar el alquiler, te empieza a preocupar. Entonces podés hacerlo de manera progresiva. Si sos joven, tirate a la pileta con todo y aguantá el parche que lo vas a resolver. Y si tenés más años, hacelo progresivo que los resultados van a llegar. Empezás a alinear y cuando te das cuenta, estás viviendo lo que te gusta, sin lugar a dudas. Totalmente. Bueno, charlón. Bueno, una vez más, gracias por invitarme No, a gracias a vos por a- acompañar.
Y bueno, Y nos buenísimo. vemos en el próximo, porque vas a contar algo importante de cómo en un año de laburo, de esfuerzo y de comisiones todo, se fue todo al carajo, se fumó. Así que buenísimo. Hay que contar las buenas y las perdidas, ¿no? Y Dale. después al final terminan siendo grandes aprendizajes, así que Sí, ni hablar, ni seguramente hablar. alguna semilla muy grande por detrás de esa derrota temporal hubo. Totalmente. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos jueves que viene, 19 Dale. horas. Un Un abrazo. Chao, abrazo. chao.